Sacás lo peor de mí. Parece que lo dijo mi mujer. Fue mucho peor. Me lo dijo uno de mis gerentes cuando yo ya era gerente general. Voy a compartir con ustedes algunas experiencias de vida y aprendizajes y descubrimientos que hice en el camino hacia la gerencia general. Soy de la tierra del sol y del buen vino. Para el que tiene alguna duda, me estaba refiriendo a San Juan. Y a los 3 años de edad viajaba junto con mis padres y mi hermana a Mozambique, donde viví 6 años de mi infancia. El mandato familiar era: la educación es pública. Y tanto es así que mi hermana y yo éramos uno de los únicos blancos en el colegio y uno de los pocos privilegiados que íbamos con zapatillas. Volvimos de esa experiencia inolvidable, de esas que nuestros hijos la van a jugar en una aplicación del iPad, y ahí redescubrí a una de mis grandes maestras, la abuela Sofa, la mamá de mi mamá. La abuela Sofa, que aclaro viene de Sofía y no de sillón, como creía alguno de mis amiguitos, era de esas maestras de la vieja escuela, implacable. No le importaba si eras hijo, nieto o un alumno cualquiera, ella te medía con la misma vara, siempre alta, lógicamente, ¿no? Como buena Idishemame, venía de la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Las cosas valían en proporción directa con el sufrimiento. Y tanto es así que nos tenía de 8 a 10 horas estudiando en el aula improvisada en el fondo de su casa, sin contar las innumerables veces que por las calles de San Juan íbamos al ritmo del 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Parece que quería llevarnos despacio. Ya en Buenos Aires agradezco haber ido al Carlos Pellegrini, y digo agradezco porque en medio del ciclo de ingreso que uno hace, casi lo abandono. En ese momento se estaban separando mis padres y no sé si por rebeldía o vaya a saber qué, dejé de ir un par de días al colegio. Y gracias a esos héroes anónimos que a veces uno tiene, que no me recuerdo el nombre, un preceptor de aquel momento, y mi papá me insistieron bastante en que valía la pena terminar el ciclo, que no importaba si entraba o no entraba, claro, el esfuerzo no lo estaban haciendo ellos, ¿no? Pero igual me iba a servir a mí. Por suerte lo completé y de ahí tengo mi principal núcleo de amigos, que deben estar algunos por acá. Después seguí contador público en la UBA y como siempre estuve más volcado a la gestión, cumplimenté mis estudios con una maestría y un posgrado en especialización. De este ciclo educativo me quedaron básicamente 3 cosas. La primera, hacer un técnico razonable en lo que hago. La segunda, una cierta capacidad de adaptación al medio por estos lugares en los que estuve girando. Y la tercera, que el éxito de la gestión se mide por los resultados. Positivo, sos exitoso; negativo, un fracaso. Siempre me pregunto cómo hacer para ser un buen CEO. ¿Cuáles son las herramientas y las distintas dimensiones en las que tiene que operar? ¿Por qué no existirá un chip tipo Matrix en el que uno se lo carga, loading, y en cualquier momento sos Steve Jobs, Alejo Cantón o cualquiera de tus ídolos empresarios? A mis 27 años de edad estaba estrenando mi primera gerencia general y en aquel entonces todavía creía que conducir personas era diseñar el organigrama, determinar funciones, fijar objetivos y empujar para que todos los llevaran adelante. Parecía que funcionaba. Armábamos reuniones todas las semanas, fijábamos el presupuesto, en el cumplimiento premiábamos, fuera del cumplimiento castigábamos. La primera frase esa que escucharon, sacás lo peor de mí, se daba en ese contexto. Imagínense el impacto que tuvo para mí, porque probablemente había algunas otras señales, pero esta fue particularmente poderosa.
Yo que pensaba que estábamos por el buen camino, sí, había algunas fricciones en el equipo, pero empujábamos para el mismo lado, los resultados se iban generando. Y este muchacho no es que me dijo, Iván, ¿por qué no revisás algunas cositas de vos? No, no, no. Me dijo, sacás lo peor de mí. Aplicando el manual de los buenos recursos humanos, ¿qué hicimos? Una jornada de integración. Sacamos viernes y sábado un hotel, contratamos un moderador especializado y nos lanzamos a la actividad. La primera consistía en que nos contemos nuestras historias de vida. Para mi sorpresa, prácticamente no sabía nada de ellos. No conocía de sus familias, de sus historias, de sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas. No sabía qué los hacía vibrar. ¿Cómo es posible entonces que se dieran buenos resultados si prácticamente no sabía nada de ellos y en algunos casos hasta sacaba lo peor de ellos? La conclusión era prácticamente obvia. Los resultados eran económicos y de seguir así, de corto plazo. Aquella etapa coincidía con el nacimiento de mi primera hija, Ernestina. Y como uno no es una persona en el trabajo y otra en la familia, la verdad que tenía bastante miedo que lo que me estaba pasando en un lado pudiera afectar severamente lo otro. Y decidí ponerme a trabajar en ello y con mucha terapia de por medio, un trabajo fuerte de introspección, sentí que tenía que conocerme primero para conocer a otros, acercarme a mí mismo para poder acercarme a otros, manejar primero mis miedos para recién liderar lo de los otros. Sentía en definitiva que tenía que intentar sacar lo mejor de mí para recién ahí intentar sacar lo mejor de otros. Los libros me habían enseñado también que un buen administrador es aquel que opera sobre el EBITDA, el retorno sobre la inversión y sobre los activos. Y como buen alumno aplicado, me dediqué durante bastante tiempo dentro de una de mis gestiones a seguir el manualcito. Alta rotación de inventarios, control estricto de los gastos, activos bajos, resultados extraordinarios. La fórmula funciona, ¿no? Esta política que habíamos fijado con la dirección permitió retirar los dividendos que durante mucho tiempo habían estado vedados por las diversas crisis económicas. Y parecía que estábamos pasando de ser una empresa pobre, con empresarios pobres, a una empresa pobre con accionistas ricos. Hoy, visto ex post, también me siento en parte responsable de esa situación. No es que no tuviéramos señales, había quejas y fricción de los clientes, pérdida de competitividad y productividad en algunas líneas, inclusive el clima laboral era bastante denso por estar trabajando con la máquina exigida. Pero como Zygmunt Bauman en su Vida de consumo, parecía que la oportunidad era hoy y ahora y había que aprovecharla. No había espacio para pensar en el más allá, en la inversión, el equipamiento, la tecnología, en nuestra gente. La literatura más reciente también nos machaca bastante sobre la gestión de las emociones y el manejo de la inteligencia emocional. Mi padre siempre me decía, hasta que no sea tuyo, no dejes el 100%. Mi mujer más de una vez me ha dicho, ojalá seas tan feliz en la vida como lo sos en el trabajo. Parece una materia pendiente. En una de las gestiones me ilusioné con sacarla adelante de la crisis, de la quiebra fáctica en la que estaba. Y manejando el capital de trabajo, operando en las variables críticas, con mucho sentido común y algo de suerte, porque la suerte jugó un rol importante en esto también, salimos adelante. Y ahí me entusiasmé con profesionalizarla. Armamos los organigramas, procesos, trajimos a la gente adecuada. Y con esa gente llegó el turno de hacerla crecer. Y desarrollamos nuevas líneas productivas,
comerciales, acuerdos estratégicos. El niño que había creado estaba tomando forma. Es más, les confieso que sentía que era mío. Un día, en reunión de directorio, me dicen, prepárala que vamos a la venta. Sentí como una puñalada al corazón. Pese a eso, trabajamos fuertemente en dejarla en las mejores condiciones posibles para que se diera en forma exitosa. La operación por motivos externos no se dio y yo ahí sentí que ya no podía reconvertirme. Decidí dar un paso al costado y dejar que la compañía renovara sus proyectos y yo así poder revitalizar los míos también. Porque creo fervientemente que las personas y las empresas, para estar vitales, necesitamos estar permanentemente con proyectos. Me sigo preguntando todos los días cómo ser un buen CEO. Es probable que nunca vaya a encontrar todas las respuestas, pero sí me he quedado con algunos aprendizajes. Aprendí de los libros a ser un buen administrador de personal y descubrí lo mágico que es estar cerca de la gente. Aprendí de la teoría la importancia de medir la rentabilidad del activo hoy y descubrí lo potente y perdurable que es invertir y apostar hacia el futuro. Aprendí para liderar proyectos exitosos y descubrí que los verdaderamente exitosos son los que me representan. Aprendí que las cosas se logran con esfuerzo y estoy descubriendo que son infinitamente más valiosas si además podemos disfrutarlas. Muchas gracias.